whoa, yeah. Whoa, cuando voy, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a esta nueva clase. Esta va a ser una clase muy rápida, hermanos. Va a ser solamente de la epístola a Filemón. Con esta clase estaríamos cerrando ya el estudio de las cartas desde la prisión. Ya estuvimos viendo la introducción a la hermenéutica, estuvimos viendo Efesios, Colosenses, Filipenses y agregamos Filemón y terminamos con todas las cartas que el apóstol Pablo escribe desde la prisión. Pues bienvenidos, hermanos, esperemos que sea de bastante bendición. Recordando, hermanos, que ya en la grabación pasada les dije cuál iba a ser la tarea de esta clase. Simplemente un pequeño sermón, escogen un versículo bíblico o versículos bíblicos y qué les gustaría aplicar. Una descripción así a grandes rasgos de qué es lo que les gustaría aplicar a la iglesia como enseñanza o como predicación. O incluso si en algún momento ustedes tuvieron alguna predicación que les llamó la atención, que les gustó respecto a Filemón, también pueden poner así a grandes rasgos. Así, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente la dinámica, ustedes pueden justificar su asistencia poniendo presente en la grabación, con eso queda ya su asistencia, solamente quedaríamos a la espera del portafolio de evidencias o en su defecto pueden mandar el portafolio de evidencias como asistencia y también pues como su trabajo, su producto de la clase. Así, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos rápidamente. Espero no quitarles mucho tiempo. Vamos rápidamente a esta clase. Vamos a ver, hermano, el libro de Filemón, un estudio de la carta apostólica. Su introducción, igual que la ocasión pasada, su autoría, contexto histórico, forma literaria y su riqueza teológica. Vamos, hermano, comenzando. Autoría y colaboración. De esta carta, hermano, se cree que el autor es el apóstol Pablo. Unanimidad casi total entre los eruditos antiguos y modernos de que Pablo es el autor directo de esta carta personal. A diferencia, hermanos, de otras cartas del apóstol Pablo, donde no se tiene un consenso, no se llega a una conclusión fidedigna de quién fue el autor. Esta carta casi en su totalidad se cree que fue el apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos, no tiene tanta relevancia debatir quién fue el autor? Simplemente
porque no tiene mucho contenido teológico per se. Es contenido teológico práctico, pero teológico per se no tiene mucho contenido. Entonces, pues no hay muchas escuelas que vayan en contra de las enseñanzas de esta carta, entonces no ha sido tan atacada. El tono es personal, redactada desde su propio puño y letra. El versículo 19, pues solamente tiene 25 versículos, hermanos, entonces no es algo para impactarnos. El hecho de que Pablo hubiera tomado la decisión de escribirla refleja un carácter íntimo, persuasivo y lleno de afecto paternal. Esto es la carta a Filemón. Mención de Timoteo, se menciona a Pablo, bueno, Pablo menciona a Timoteo como corremitente. Timoteo es mencionado explícitamente en la salutación inicial, y se le menciona como hermano. Esto respondiendo a un respaldo apostólico. Y también se le menciona como compañero fiel, acompañaba a Pablo durante su encarcelamiento y conocía de cerca a las comunidades de Asia Menor. Entonces, estos dos aspectos, el hecho de que Pablo tuviera mucha confianza en Timoteo y también de que Timoteo conocía las iglesias, pues nos abre mucho el panorama, hermanos, para entender por qué Pablo lo menciona en la carta. Debió decir un peso extra, el decir no me la manda solamente Pablo, sino que también está involucrado Timoteo en la petición que Pablo me va a hacer. Esto es lo que debió haber pensado Filemón al recibir la carta. Fecha y lugar de origen. La escritura, dice la misma carta, que fue escrita desde las cadenas. El periodo estimado, redactado aproximadamente entre los años 60 al 62 después de Cristo. Regresamos, hermanos, a esta cronología bíblica. Nuestro Señor Jesucristo muere y resucita aproximadamente año 33. Apóstol Pablo se convierte al Evangelio año 35. En el año 49 se lleva a cabo el Concilio de Jerusalén, que se encuentra en Hechos capítulo 15 relatado, y más o menos en el año 60 al 62 sucede lo que está escrito en Hechos capítulo 28, que es cuando Pablo es llevado en cautiverio o es llevado encarcelado a la prisión en Roma, o Pablo apela, mejor dicho, a la prisión en Roma para poder tener su defensa ante César. Entonces, esto, hermano, es el contexto de la carta. Se cree que se escribió en ese tiempo. Al igual que Colosenses y Efesios, hay algunos eruditos que creen que se pudo haber escrito desde la prisión en Éfeso o desde la prisión en Macedonia, pero se cree principalmente por la mención de Epafrodito, la mención de Aquipo, y la mención de la iglesia en Colosas, que probablemente pues fue enviada junta con las otras cartas a esta región, a la región de Colosas, porque pues los destinatarios eran miembros de la iglesia en Colosas. Entonces, eso nos vamos a quedar. Lugar de origen, escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, o posiblemente durante el cautiverio en Éfeso. Esto es lo que les acabo de comentar, hermanos. Y epístola del cautiverio enviada junto con la carta a Colosenses por medio de Tíquico y Onésimo, que se mencionan también en Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Realmente, hermano, el creer que esta carta se escribió desde la prisión en Roma tiene más que ver con el hecho de que se mencionan los mismos personajes de la iglesia en Colosa, no tanto porque se tenga una certeza, porque si lo tomamos solamente como algo cronológico, pues sí pudiera encajar también el hecho de que fuera escrita en Éfeso o incluso en Macedonia. Pero como se mencionan a los mismos personajes, pues dice, bueno, vamos a tomar como que se escribió juntamente con la carta a Colosas. Esa es la fecha y el lugar de origen. Destino y destinatarios, va destinada a Filemón, creyente próspero de Colosas, colaborador de Pablo y amo legal de el esclavo Onésimo. Se menciona a Filemón como el dueño de Onésimo y Onésimo como el esclavo de Filemón que había huido. Es decir, tenía la peor condición social que alguien pudiera tener en el Imperio Romano. Era un esclavo, pero además un esclavo fugitivo. Y se menciona también en la Salusación a Apía, que era la esposa de Filemón. Algo muy curioso, hermanos, dentro de las cartas del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque recordemos que la mujer no tenía un lugar muy, muy importante dentro de la sociedad y la cultura romana. Pero una de las tareas que tenía la mujer
como ama de casa era el cuidado de los esclavos. Entonces, como el apóstol Pablo va a tomar una petición a Onésimo de recibir a un esclavo, el esclavo tenía una relación directa con la mujer, entonces también la menciona a Apía, esposa de Filemón, en la introducción. Y menciona también a Arquipo, que posiblemente era el hijo de Filemón y de Apía, y era el pastor de la iglesia que se congregaba en la casa de Filemón. ¿Correcto? Y ahí está la mención a la iglesia en su casa, dirigida a la comunidad cristiana que se reunía en la residencia de Filemón. La ubicación geográfica, la ciudad de Colosas, en Frigia, en Asia Menor, cerca de la Odisea, y también cerca de Hierápolis. Entonces, hermanos, en la carta se menciona a Onésimo, que es el esclavo, se menciona a Filemón, que es el dueño del esclavo, a Pía, esposa de Filemón, y Arquipo, que era el hijo de Filemón y Apía, y también el pastor de la iglesia que se congregaba en la casa de Filemón. Esos son el destino y los destinatarios. ¿Cuál es la ocasión y el propósito de la carta? Es muy curioso, hermanos, nuevamente, porque no es una carta dirigida a una iglesia, es una carta dirigida principalmente a es una carta dirigida principalmente a una persona, pero se mencionan a otras personas también para darle peso. Es la intercesión por Onésimo, solicitar la acogida de Onésimo, esclavo fugitivo de Filemón, que se convirtió al cristianismo tras encontrar a Pablo en la prisión. No se sabe, hermanos, realmente cómo fue el contacto que tuvo Onésimo con Pablo, solamente que sí era algo muy común, que cuando un esclavo huía en el Imperio Romano de su amo, se iba a vivir en Roma. ¿Por qué? Porque Roma era exageradamente grande. Entonces era muy improbable que alguien lo pudiera localizar. Por eso también se cree que la carta fue escrita desde Roma, porque aunque Éfeso era una ciudad también bastante grande, no era tan grande como Roma. Entonces, no se sabe cómo fue el contacto que tuvo Onésimo con el apóstol Pablo, pero ahí, en ese contacto, se convierte al evangelio, es producto del ministerio de Pablo en cadenas, y pues por ahí en alguna plática, me imagino yo, se llega a la conclusión de que conocía también a Filemón, y le hace esa petición para que regrese. Y es una reconciliación fraternal. Pedir a Filemón que reciba no como un esclavo castigable, sino como un hermano amado en Cristo y compañero en la fe. ¿A qué nos referimos, hermano, con esclavo castigable? La cultura romana exigía, no era un derecho solamente, sino que era algo que tenía que hacer un dueño de un esclavo cuando el esclavo huía, exigía que al regresar, al hacer todo este trámite para regresarlo con él, lo castigara fuertemente. Tenía que castigarlo fuerte y públicamente. ¿Para qué? Para que todos los esclavos que podían también tener el deseo de escapar de sus amos, lo pensarán dos veces, al decir, si me vuelven a atrapar, me puede pasar lo mismo que le pasó a aquel esclavo. Y los castigos eran muy exagerados, hermanos. Iban desde golpearlos fuertemente públicamente para que todos lo vieran, a ponerlos, por ejemplo, si tenían un puesto bueno, un puesto importante dentro de la casa, que probablemente era el caso de Onésimo, porque Onésimo se presenta como un esclavo con muchas capacidades, y los esclavos, había diferentes niveles de esclavos. Habían los esclavos que eran prácticamente apoyo directo a los dueños en la casa, y que estaban incluso a cargo de otros esclavos. Había esclavos que eran como representantes económicos, es decir, cuando se iba a hacer algún trato, un esclavo iba como representante de su amo y se les confiaban grandes cantidades de dinero. Por eso muchos creen que probablemente Onésimo se le confió una fuerte cantidad de dinero, y en vez de responder de una manera correcta, pues terminó huyendo y llevándose también el dinero. Pero había esclavos que no tenían mucho valor. Entonces los esclavos que tenían un valor importante eran esclavos que se vendían con un valor mayor. Un esclavo que no tenía mucho valor se vendía aproximadamente en 500 denarios. Un denario era el equivalente a un día de trabajo, es decir, 500 días de trabajo era el equivalente a un esclavo que no tenía mucho valor, pero a un esclavo importante con grandes capacidades, como probablemente era Onésimo, se le podía vender con mucha economía. Entonces, por eso muchos también han llegado a creer, hermanos, que cuando Pablo menciona, si algo te debe, anótalo a mi cuenta, es porque probablemente Filemón había vendido a Onésimo.
Recordemos que Onésimo no tenía todavía un encuentro con Cristo, no era cristiano, lo había vendido, había recibido probablemente la paga por él, pero Onésimo había escapado. Entonces él había tenido que regresar esa ganancia y también algunos llegan a creer que a esto se refiere el apóstol Pablo con si algo te debe o algo te afectó, anótalo a mi cuenta. Pero regresamos, hermano. Entonces tenían que castigarlo, incluso se tienen registros que algunos de los castigos incluso eran violaciones, es decir, abusaban de ellos públicamente para que lo pensaran dos veces antes de volver a cometer la fechoría, o se les ponía en un cargo que era, por ejemplo, si eran encargados de la casa, ahora se les ponía a realizar algunas labores que iban a terminar con su vida. Entonces, en ese contexto social, hermano, es en el que el apóstol Pablo le dice, recíbelo, pero no lo castigues, recíbelo, pero no lo recibas como un esclavo al que tengas que castigar, aunque socialmente, culturalmente y políticamente tengas la obligación de hacerlo para que todos los que tienen tu mismo estatus social vean en ti un ejemplo de cómo se debe de castigar a alguien que se atreve a huir de su esclavitud. Entonces es una reconciliación fraternal y una asunción de deudas. Pablo se ofrece personalmente a pagar cualquier pérdida económica o prejuicio que Onésimo haya causado a Filemón. Entonces, este es el contexto de la ocasión y el propósito de la carta. Pablo le va a decir a Filemón, Onésimo se convirtió en las prisiones conmigo, es una persona que me ha apoyado como si tú me estuvieras apoyando porque es tu esclavo, pero te lo regreso. Quisiera quedármelo, pero como te pertenece legalmente, te lo regreso y en ese te lo regreso me encantaría que lo recibieras no como un esclavo castigable, sino como un hermano en Cristo. Y esto, hermano, cobra muchísima fuerza porque nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo no apela a su autoridad apostólica para decirle a Filemón qué es lo que tiene que hacer. No dice, como yo soy apóstol de Jesucristo, te exijo que lo recibas perdonándolo. No, el apóstol Pablo va a apelar al amor y la misericordia que Filemón ahora tiene en Cristo Jesús. ¿Correcto? Y vamos a ver, hermano, es una carta privada y diplomática. Esta es la forma literaria. Es la carta más corta y personal del Corpus Paulino, es decir, de las cartas del apóstol Pablo. Como les comentaba, tiene solamente 25 versículos en su texto original y sigue la retórica de la intercesión y la carta privada de recomendación propia del mundo grecorromano antiguo. Es una carta de recomendación muy común en el mundo grecorromano antiguo y es una persuasión psicoacción. Pablo no usa su autoridad apostólica para imponer u obligar u ordenar, sino que recurre más bien a la persuasión basada en el amor y combina la cortesía, tacto, ironía afectuosa y apelación al testimonio de la fe de Filemón ante la comunidad cristiana. Este es el motivo por el que el apóstol Pablo menciona en la carta a la iglesia, al pastor, a su esposa, para que el apóstol Pablo le diera a entender a Filemón que no era algo solamente entre ellos dos. Aunque la carta te la dirijo a ti, están involucrados porque la situación la conoce Timoteo, la situación la conoce tu esposa y la iglesia va a ver cómo respondes, entendiendo que Onésimo no es un esclavo cualquiera, sino que Onésimo ahora es miembro del cuerpo de Cristo. Muy bien, hermanos. ¿Cuáles son los valores teológicos clave que encontramos en la carta? Fraternidad en Cristo. El evangelio rompe las barreras sociales. Un amo y un esclavo pasan a ser hermanos de igual dignidad en la familia de Cristo. Y esto es interesante, hermanos, porque las cartas del Nuevo Testamento no apelan a acabar con la esclavitud, van mucho más allá. Apelan a un cambio de vida. Recordamos que a los efesios y a los colosenses y a los filipenses, el apóstol Pablo les menciona que somos nueva criatura. Y como somos nueva criatura, nuestro ropaje, es decir, nuestro actuar, debe de ser nuevo. Quitamos el ropaje anterior que está viciado por iras, contiendas, deseos personales, los quitamos y nos ponemos el nuevo ropaje en Cristo Jesús. Y en ese nuevo ropaje, un hermano cristiano dueño de un esclavo y un hermano cristiano esclavo comparten la misma dignidad.
Y es muy interesante por esto, hermanos, porque incluso cuando se estudia historia de la iglesia, ustedes se van a dar cuenta, o ya se dieron cuenta los que llevaron historia de la iglesia, que en una comunidad cristiana, a diferencia de las comunidades ajenas al cristianismo, incluso el cambio social era tan grande que un esclavo podía ser pastor de la iglesia y el dueño del esclavo tenía que someterse a ese pastor de la iglesia como miembro de la iglesia. Esto es algo especial en el mundo cristiano que rompe todos los paradigmas sociales. Gracia y redención. Dice, modelando la obra de Cristo, Pablo asume la deuda o el agravio, reflejando el carácter sustitutivo de la salvación. De hecho, hermanos, esto es algo que menciona en una de sus homilías Martín Lutero. Martín Lutero dice que en la carta a Filemón encontramos una analogía del plan de salvación. ¿Por qué? Porque el ser humano se peleó y huyó de Dios, ¿verdad? En el huerto del Edén, el hombre le falló a Dios y es expulsado, sale corriendo y entra en esa cautividad, en esa diáspora, en esa lejanía de la relación con Dios, pero aparece nuestro Señor Jesucristo. En algún momento nosotros como esclavos, como Onésimo, lejos de Dios, tuvimos un encuentro con Cristo. Cristo descendiendo, ¿verdad? Siendo, como lo dijo a los filipenses, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que desciende, es decir, baja a esta que podemos llamar cautividad, porque esa divinidad está en ese cuerpo humano, voluntariamente cautiva en ese cuerpo humano, donde no disfruta de todos los atributos de la divinidad. Tenemos un encuentro con él, como lo tuvo Onésimo con Pablo, y nuestro Señor Jesucristo intercede ante el Padre para decir: toda la deuda que tenía él, que tenía usted, que tenía yo, que teníamos todos los cristianos, la tomo en lugar de ellos y ahora queda reconciliado, recíbelo, ¿verdad? Entonces es una bonita analogía que nosotros podemos tomar del plan divino de la salvación. Y además una transformación social, siembra las bases teológicas de la dignidad humana que socavaron éticamente la institución de la esclavitud, éticamente la institución de la esclavitud. Es decir, se puede tomar de la teología práctica del apóstol Pablo en esta epístola las bases para darle dignidad nuevamente a los esclavos y darle dignidad nuevamente también a la mujer. ¿Por qué? Porque la petición el apóstol Pablo también la hace en relación con Apía, la esposa de Filemón. Todo esto lo encontramos, hermano, en estos 25 versículos. ¿Y cuál es el esquema general del libro que nosotros podemos tener en mente al leer el libro? Saludo inicial, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, identificación de Pablo y Timoteo, saludo a Filemón, a Apia y Arquipo, y a la iglesia en su casa. De ese saludo inicial pasamos a la acción de gracias en los versículos 4 al 7, elogio del amor, la fe y la generosidad de Filemón hacia los santos de la comunidad. El apóstol Pablo recuerda que Filemón es un cristiano que es muy visto y muy reconocido en la comunidad cristiana. Versículos 8 al 21, la parte más larga de la carta, petición para acoger a Onésimo como hermano y promesa de Pablo de asumir las deudas si es que Filemón considera que Onésimo tiene alguna deuda con él, y le dice por ahí, lo vamos a ver ahorita en la lectura, le dice: sí, entendiendo que tú me debes más, incluso aunque tomaras tú lo que te debe Onésimo, tú me terminarías debiendo aún más. Conclusión y bendición, versículos 22 al 25, esperanza de visita personal, saludo de los colaboradores, Epafras, Marcos, Lucas, y una bendición final. Tomando esto en cuenta, hermanos, este esquema de la carta a Filemón, vamos ahora sí a comenzar con una lectura. Correcto, vamos aquí, les voy a presentar la lectura, hermanos, que es una lectura pues bastante corta. Vamos a leer y vamos a ir tomando algunos comentarios. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí entendemos, hermano, en esta salutación, el apóstol Pablo involucra a todos los que van a estar involucrados en la carta. Está involucrado él, como el que hace la petición, está involucrado Filemón, está involucrada Apía como la encargada de los esclavos, es decir, la traición de Onésimo fue una traición directa también a la confianza que Filemón tenía sobre Apía,
a Arquipo, el pastor ministro de la iglesia, y a todos los hermanos de la carta. Esto es muy curioso, hermanos, porque aunque el apóstol Pablo no le dice a Filemón que tiene que compartir la carta, el simple hecho de que mande un saludo a la iglesia ya obliga a Filemón a que tenga que involucrar a la iglesia en esta petición, ¿verdad? Porque les tenía que decir, Pablo me mandó una carta y los hermanos le iban a preguntar, ¿y qué te dijo en la carta? Y pues ya estaba esa obligación también ética y ministerial de Filemón de poder responder obligatoriamente a la petición del apóstol Pablo. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. En este capítulo 4, hermanos, es un capítulo muy interesante porque pareciera ser que el apóstol Pablo mantenía la misma costumbre judía de tener periodos obligatorios de oración. Es decir, daba por hecho que Filemón iba a entender que Pablo tenía ciertos periodos en su vida de oración. Esto nos invita, hermanos, a tener este mismo esquema y apartar periodos de oración que cualquier persona pueda decir, no puedo intervenir, no puedo tener contacto con el hermano, porque el hermano acostumbra en este horario del día tener su devocional de oración con Dios, ¿verdad? Entonces, esto lo encontramos en la propia salutación. El apóstol Pablo sigue en el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Es decir, Pablo apela a que la carta va a tener un correcto recibimiento porque conoce el corazón de Filemón para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está con vosotros en Cristo Jesús. Y esta parte, hermanos, es muy interesante, porque cuando recordamos nosotros que a los efesios y a los colosenses, el apóstol Pablo dice que tienen que crecer en el conocimiento y en el discernimiento, en la sabiduría y en la aplicación. Una concepción académica de las verdades espirituales, pero llevar esa concepción a la práctica, es decir, que realmente puedan aplicarse. Y aquí el apóstol Pablo indirectamente hace lo mismo. ¿Por qué? Porque dice, quiero que el conocimiento que tú tienes de Dios y del amor hacia tus hermanos pueda ser un conocimiento eficaz, lo puedas llevar a la práctica. No solamente entiendas que los cristianos somos iguales y debemos de perdonarnos, sino que ahora que voy a hablarte de Onésimo, tú puedas entender que ese mismo conocimiento lo tienes que llevar a la práctica. Y continúa el apóstol Pablo, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y el apóstol Pablo aquí hace como que se mete emocionalmente en el corazón de Filemón y le dice, esa misma confortación que has tenido para los santos, bueno, déjame decirte que ahora Onésimo también es un santo en Cristo, también es miembro de la iglesia. Ahora entra, hermanos, a la petición, versículos 8 al 21. De hecho, como podemos ver, la Reina Valera ya lo tiene separado igual. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice Pablo, yo como apóstol tengo la libertad de decirte qué es lo que tienes que hacer, no lo voy a hacer. Más bien, te ruego por amor, es decir, que apeles al amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Aquí, hermanos, es muy interesante que el apóstol Pablo apela a su esclavitud. ¿Por qué apela a su esclavitud? Recordemos que Filemón va a recibir la carta que está recibiendo, esta carta que estamos leyendo, y va a recibir también la carta a los colosenses. En la carta a los colosenses, el apóstol Pablo les dice, la prisión que tengo no es una vergüenza, la prisión que tengo no lo tomen ustedes como algo negativo. ¿Por qué? Porque aunque públicamente, socialmente, culturalmente y económicamente soy una vergüenza, ¿por qué? Porque eso es lo que representaba alguien que estaba encadenado y que no era libre. ¿Por qué? Porque por algo lo habían mandado a encadenar. Dice, aunque públicamente soy una vergüenza, déjame decirte que lo acepto para poder tener una vida cristiana correcta. Y el apóstol Pablo va a hacer esta misma petición. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona adinerada recibiera a un esclavo que lo había traicionado y lo perdonara, iba a representar una vergüenza social y culturalmente hablando. Entonces el apóstol Pablo, con esa sabiduría, con ese discernimiento, apela a todos estos temas para que Filemón no pudiera hacerse para ningún lado, ¿verdad? Le dice, soy esclavo, eh,
Soy esclavo, estoy en prisiones, pero déjame decirte algo, estoy apelando a lo que te voy a decir por amor. Todo esto prepara el corazón de Filemón, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y esta petición, hermanos, es muy importante porque indirectamente el apóstol Pablo le está diciendo, no solamente recíbelo para no castigarlo, recíbelo con amor. No solamente recíbelo con amor para que te pueda servir, sino que si toca tu corazón, también me gustaría que le dieras la libertad y lo mandaras a mí. O sea, es una carta, hermanos, que no me gustaría estar en los zapatos de Filemón cuando recibe esta petición por todo lo que representaba socialmente y culturalmente. Entonces el apóstol Pablo le dice, no quiero apelar a que lo hagas por obligación, quiero apelar a que lo hagas por amor a Dios. Y esto es muy interesante, hermanos, porque como ministros del Evangelio, anteriormente, en un cristianismo anterior, el pastor obligaba a los miembros de la iglesia a actuar de cierta manera o de cierta manera diferente. Pero esto no es correcto. Lo que realmente tenemos que hacer como ministros del Evangelio es dar una educación cristiana correcta y apelar a que esa educación cristiana correcta, apelar a que esa educación cristiana correcta, hermanos, va a tener una consecuencia completa. Es decir, apelar, no te voy a obligar a que tengas un cambio de vida, no te voy a obligar a que diezmes, no te voy a obligar a que ofrendes, no te voy a obligar a que asistas a la iglesia. Lo que quiero es que a través de toda la educación que te estoy presentando, tú tengas en tu corazón el anhelo de hacerlo, porque es lo que cristianamente se tiene que hacer. Entonces, hermanos, realmente tiene muchísima riqueza esta carta. Dice el apóstol Pablo, eh, quisiera retenerlo conmigo, pero no quise hacerlo sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Fíjense, hermanos, cómo el apóstol Pablo, de una manera, a lo mejor que no podemos convertir en un dogma ni en una doctrina, pero sí analizarlo un poco, es interesante cómo el apóstol Pablo apela, hermanos, a este saber de la provisión de Dios. El entender, hermanos, que lo que pasa en la vida siempre termina siendo de bendición para los que le servimos al Señor. Y Pablo dice, tal vez que se haya ido, no lo está justificando, simplemente está queriendo que Filemón lo vea de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Filemón lo veía como una traición, Filemón lo veía como algo que debería de ser castigable. Dice el apóstol Pablo, no lo veas como eso, cambia tu perspectiva y date cuenta que probablemente para eso se fue. O sea, se fue para que ahora regresara y lo tuvieras para siempre contigo. ¿Por qué? Porque está apelando al quehacer cristiano. Ahora la unión, no como esclavo y dueño, sino como hermanos en Cristo, va a ser una unión eterna. Entonces el apóstol Pablo apela a que las circunstancias de la vida, que muchas veces a nosotros nos parecen que son dolorosas, que no tienen una explicación razonable, Dios las convierte en una bendición y Dios las convierte en algo bueno. ¿Correcto? Entonces el apóstol Pablo apela a que Filemón pueda ver esta provisión. Versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado y mayormente para mí, pero cuanto más a ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Fíjese usted, hermano, qué petición tan grande. Socialmente, cuando todos los que están a tu alrededor que no les sirven a Dios vean que tú recibes a Onésimo, ellos van a esperar que respondas de cierta manera. Pero al mismo tiempo, porque estoy involucrando a la iglesia y estoy involucrando al pastor Arquipo, ellos van a esperar que respondas de cierta manera. Y eso te va a poner en una encrucijada. ¿Cómo lo vas a recibir? Bueno, te pido que ya ni siquiera lo recibas como a un hermano en Cristo cualquiera, sino que lo recibas como si me estuvieras recibiendo a mí. Qué difícil decisión, hermanos, de la que tenía que tomar Filemón al recibir esta carta. Dice el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también.
Si, hermano, tenga algún provecho en ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. El apóstol Pablo, hermanos, está apelando a una cuestión bien interesante, que es algo que como ministros nos da vergüenza tocar. Y no solamente nos da vergüenza tocar, sino que también está escondido, en ocasiones muy escondido a simple vista. El apóstol Pablo, es muy improbable que Pablo le hubiera prestado dinero a Filemón. ¿Por qué? Porque Pablo no era una persona adinerada. Pablo, de hecho, cuando se convierte al cristianismo, comienza a vivir de la misericordia de las iglesias, que es por lo que a la iglesia, a los filipenses, les dice muchas gracias porque ustedes me han apoyado económicamente. Pablo dependía de la misericordia de los cristianos, de la misericordia de los hermanos a los que ellos les compartía la palabra del Señor. Entonces, es muy improbable que le hubiera tenido que prestar dinero a Filemón, entendiendo que incluso Filemón era rico. Entonces, ¿por qué Pablo le dice, tú me debes más a mí? Porque Pablo, en su concepción, entendía algo que nos revela en las cartas a los Corintios, y es que cuando se ofrece un beneficio espiritual, se tiene una deuda material con la persona. No quiero, hermanos, que esto se malinterprete. Estoy enseñando un principio bíblico que está en todo el Nuevo Testamento y que lo estamos viendo en esta carta. Pablo dice, yo te presenté el Evangelio, yo te ayudé para que tú crecieras en el Evangelio, no solamente con mi persona, sino a través de las cartas y a través de la oración, dice el apóstol Pablo, pues déjame decirte una cosa. Eso lo tienes que tomar a cuenta porque si Onésimo te debe algo económicamente hablando, eso que yo he trabajado por ti lo compensa y lo sobrecompensa. Es decir, va todavía más arriba, enseñándonos, hermanos, que realmente sí hay una relación entre lo que se sacrifica y lo que se da espiritualmente por parte del ministro y lo que recibe económicamente hablando y materialmente hablando de parte de la iglesia. Sí hay una relación concreta, lo estamos viendo en Pablo. Pablo, yo te entregué algo espiritual, entonces si te debe algo material, tómalo a cuenta de eso y todavía me sales debiendo. Y es a lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios cuando les dice, es gran sorpresa que yo haya sembrado en ustedes lo material, lo espiritual, perdón, tratando de recibir algo material. No. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo da ejemplos humanos. Dice, los que se meten al ejército no pagan para poder ellos estar en el ejército, cosa que incorrectamente sí hacen muchos ministros, ¿verdad? Que tienen que poner de su propia bolsa el ministrar a la iglesia. Dice el apóstol Pablo, los que siembran lo hacen esperando recibir algo a cambio de la tierra y nosotros sembramos lo espiritual. Entonces, hermano, ese modelo donde no estamos acostumbrados a como miembros de la iglesia, porque es muy bonito verlos como ministros del evangelio y decirle a los miembros de la iglesia, yo estoy sembrando lo espiritual, entonces tengo derecho a recibir también lo material, pero también a nosotros como miembros de la iglesia estamos recibiendo lo espiritual, entonces no es un descaro el entregar lo material. Y hermanos, esto es un principio que el apóstol Pablo lo tenía tan arraigado que se lo dice a Filemón como si Filemón ya lo entendiera. Vamos a leerlo nuevamente. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Es decir, si realmente yo he sido una bendición para ti, te pido que ahora confortes mi corazón en lo que te estoy pidiendo. Dice el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido más adelante. El apóstol Pablo le está metiendo presión psicológica a Filemón y le dice, espero que reacciones de una manera correcta. ¿Y sabes cómo lo voy a saber? Porque voy a ir pronto a verte. Entonces, esto es una presión para Filemón todavía más grande. Entonces, nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo, con esa sabiduría tan hermosa que tiene en el Señor, el apóstol Pablo apela no solamente al amor, sino que también va metiendo cuestiones externas, cuestiones tangibles, porque el amor como sentimiento es intangible, es subjetivo, mete cuestiones objetivas, cuestiones tangibles para meter un poco de presión. Y dice, prepárame porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
el apóstol Pablo, hermanos, ahí están los últimos versículos. El apóstol Pablo apela a la misericordia de Dios que ha sido derramada en el corazón de Filemón. Y aquí, hermanos, quiero agregarles un pequeño chascarrillo que cuenta el apóstol Pablo. Y se los quiero agregar, hermanos, porque muchas veces no alcanzamos a comprender la personalidad de Pablo. Lo vemos como alguien duro, lo vemos como alguien a lo mejor no tiene que no tiene un carácter agradable, que como si fuera un pastor así muy duro, muy de la vieja escuela. Pero aquí encontramos que incluso al apóstol Pablo también les gustaba tener cierto sentido del humor. Dice el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. La palabra onésimo, que es el nombre del esclavo, significa útil. Entonces, el apóstol Pablo le dice, anteriormente era a Onésimos, es decir, inútil, ese juego de palabras que en el griego, porque a Onésimo y Onésimo debió haber resultado bastante gracioso. Y además de ese aparente chiste, también, hermanos, utiliza la palabra Crestus, que significa también útil, que significa de buen nombre. Como diciendo, anteriormente era a Crestus, era sin buen nombre, sin buena reputación, pero ahora es Crestus. ¿Y por qué es esto gracioso? Porque para nosotros no es tan relacionado, pero para Filemón, que era un hombre de la cultura antigua, Crestus y Cristos es muy parecido. Entonces es como decir, anteriormente era a Crestus, pero hoy es Crestus. Y audiblemente, la mayoría de los chistes de la comedia es audible, de palabras similares, es cristiano. Entonces le debió haber parecido bastante gracioso a Filemón el leerlo, ¿verdad? Anteriormente era inútil, pero su nombre es útil. Ahora sí es útil, verdaderamente útil. Un juego de palabras, pero además anteriormente era a Crestus, pero ahora es Crestus, es cristiano, ¿verdad? Entonces, con ese juego de palabras, hermanos, debe haber sido bastante gracioso. ¿Por qué los menciono los dos, hermanos? Porque o era Onésimo o era Crestus, ¿verdad? Porque en los manuscritos antiguos, en algunas copias está la palabra Onésimo y Onésimus, y en otros escritos está la palabra Crestus. Entonces, cualquiera de los dos haya sido el caso, debe haber sido algo muy gracioso para Filemón haber leído esta carta. Entonces, hermano, el contexto completo de la carta a Filemón es, eres un cristiano comprometido, ha sido de mucha bendición para los hermanos, pero déjame decirte que en esto quiero involucrar a la iglesia, quiero involucrar al pastor, quiero involucrar a la sociedad completa. Cuando regrese Onésimo contigo, déjame decirte que es cristiano. Y es un buen cristiano, es un hombre que ama al Señor. Entonces, como buen cristiano, tú vas a tener que tomar una decisión. Socialmente, culturalmente, esto es lo que se espera de ti, lo tienes que castigar, pero cristianamente esto es lo que se espera de ti y lo que la iglesia espera de ti. ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo te puedo obligar a hacer lo segundo, a hacer lo que la iglesia espera de ti, pero quiero apelar no a una obligación, sino a que entiendas que eres hijo de Dios, que eres cristiano y que te comportes como ya te has comportado anteriormente. Entonces, hermanos, yo quiero que meditemos, que preguntemos, que podamos pensar, hermanos, podamos decir, ¿qué hay en mi vida cristiana que socialmente no he cambiado? ¿Qué hay en mi vida cristiana que culturalmente no he cambiado? ¿Por qué? Porque creo que culturalmente me afectaría más si lo hago, socialmente me afectaría más si lo hago, no me comprometo con el Señor. ¿Qué es lo que económicamente? Porque también esto, hermanos, iba a tener una represalia económica muy fuerte. ¿Por qué? Porque las relaciones en el mundo antiguo se basaban en la reputación que tenía una persona. Imagínese usted, Filemón, una persona adinerada, ahora iba a tener la reputación de que no castigaba a sus esclavos. Esto probablemente le iba a traer consecuencias donde personas con las que antes tenía negociaciones, probablemente ya no iban a querer trabajar con él. Esto iba a tener consecuencias muy fuertes. Yo le pregunto, hermano, ¿qué es aquello que a lo mejor económicamente, culturalmente o socialmente no hemos querido cambiar? Y apelo ahora, como lo hacía el apóstol Pablo, no a la obligación, a decirlo, lo tengo que hacer porque como ministro tengo que hacerlo, lo tengo que hacer porque me están viendo los demás, porque en el instituto los maestros me están viendo. No, lo tengo que hacer porque cristianamente es lo correcto y tengo que apelar al amor.
Esa es la invitación, hermanos, que yo les hago en en esta, eh, en esta clase. Que apelemos, hermanos, a actuar como el apóstol Pablo, entender que somos Onésimo, pero apelar a nuestras decisiones como lo hubiera hecho Filemón. Y como tema final, hermanos, esta carta es personal y se cree, o muchos eruditos creen, y yo concuerdo con ellos, que impactó tanto lo que hizo Filemón, porque debió de haber actuado de manera correcta, impactó tanto el corazón que probablemente, hermanos, Onésimo comenzó a distribuir la carta, o mismo Filemón dijo, vamos a distribuir la carta, o la propia iglesia dijo, esto fue tan impactante que vamos a distribuir la carta para que todos vean cómo actuó Filemón a la petición del apóstol Pablo. Y algunos llegan a decir, hermanos, que incluso algunos historiadores, perdón, mencionan a un obispo de la iglesia de Éfeso que se llamaba Onésimo, que se cree que fue quien comenzó a compilar las cartas del apóstol Pablo, y se cree que se trata de este mismo Onésimo. Yo quiero pensar, o me gusta románticamente pensar, devocionalmente pensar, que la forma de actuar de Filemón impactó tanto el corazón de Onésimo y el corazón de la iglesia, que Onésimo dijo, bueno, vamos a incluir esta carta dentro del Corpus Paulino para que otras personas que a lo mejor están en esta misma disyuntiva, otros cristianos que están en esta misma dificultad de tomar decisiones difíciles por su vida cristiana, se sientan fortalecidos en el Señor. Y para finalizar, hermanos, quiero compartir con ustedes estas pequeñas preguntas de refuerzo. Las pueden agregar en su resumen o las pueden dejar simplemente así. Desesperado me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Entre los hombres, tú sabes, Señor, que el mundo está peor, hay mucho dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad, Señor. Yo quiero